Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión, mi grupo y yo les vamos a exponer el capítulo 8 del manual de la entrevista psicológica. Comenzamos con la definición. En el ámbito de la evaluación del diagnóstico es importante aclarar en la entrevista que se busca la conceptualización de un problema, la formulación de hipótesis, la selección y la definición de metas terapéuticas, así también como la evaluación de un progreso y seguimiento. Por tanto, es un concepto más amplio, uno de cuyos instrumentos más utilizados, obviamente, es de lo que vamos a hablar, la entrevista. En el análisis del caso, este primer paso es indispensable y de enorme relevancia en el proceso de evaluación, que contempla el estudio de alcance de las quejas, así como habilidades, recursos y puntos débiles del paciente. El desarrollo de esta evaluación tiene como características descriptivas, clasificatorias, explicativas y predictivas, que sean constatables, ya que la recogida de toda la información debe ser fundamental para poder contrastar las premisas, para lo que se tendrá que usar un método de evaluación en específico. En la organización e información de los resultados, antes de regresar a los resultados del paciente, se desarrolla una formulación universal del caso con los resultados y conclusiones conseguidas teniendo presente la demanda o queja del individuo en la que la devolución de los resultados se realizará mediante un informe oral. Y si es de manera escrita, contendrá de modo comprensible toda la información fundamental. La planificación e intervención, los criterios y metas de mediación, así como las cambiantes que va a hacer, también se procederá a realizar la medición a un procedimiento, ya que en ese instante se valorará qué se está llevando a cabo. La valoración y seguimiento. Una vez terminada la entrevista, se valorarán los cambios tanto positivos como negativos que se hayan producido como consecuencia de la intervención. Se planificará un seguimiento de evaluación para apreciar si los resultados se mantienen o no. Como hemos indicado, la entrevista resulta una técnica indispensable en todos los pasos descritos, y aunque se constituye por 4 herramientas empleadas por la excelencia, las metas de la entrevista psicológica en el campo clínico responden a los pasos detallados anteriormente. Por lo tanto, el objetivo principal se apoya en recabar información que posibilite identificar y definir de forma adecuada y comprensible la demanda de un problema, formular o elaborar hipótesis del diagnóstico que debe recibir la persona, contrastar la hipótesis escrita y que a medida del problema del paciente se ajusten los criterios los diagnósticos criterios del planificado ya anteriormente. En los ámbitos de actuación del usuario, tiene sitio primordialmente en el campo clínico y con personas que tienen la posibilidad de exponer una enfermedad mental. En el entorno en el cual se genere la entrevista influirá sobre sus propiedades y determinará la superficie que se valora, la cooperación que se espera del comparador y los tipos de cuestiones que se realicen en entornos de emergencia o en crisis. No obstante, tal y como hemos observado anteriormente, la entrevista como técnica no solamente se limita a la etapa previa del procedimiento, sino también es producido en la recuperación y de manera general la evaluación se hace durante todo un proceso terapéutico. Bien, herramientas más útiles. Estas son muy importantes e indispensables de un psicólogo que emplea la entrevista con el paciente para evaluar, explorar y operar sobre el motivo de consulta que le manifestó. Todo esto para que la entrevista fluya de una mejor manera. Las estrategias más utilizadas de la comunicación verbal son las preguntas. Esto se usa para lograr adquirir una clara y buena información sobre el problema. Y para lograr esto se debe elegir preguntas acorde a la información precisa y relevante del problema que nos brindó.
A continuación, les mostraremos los puntos que se deben emplear para una correcta comunicación verbal. El primer punto es evaluación de síntomas. Esta se hace a través de un test y entrevistas con el fin de recopilar información sobre lo que siente, sus capacidades, áreas de su vida, etc. El siguiente punto son las preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las preguntas abiertas son aquellas que nos permiten que el paciente responda lo que desee. Como sobre contar qué le pasa o qué lo ha traído aquí al consultorio, el motivo de consulta, ¿no? Preguntas cerradas. Son aquellas que te niegan opciones al receptor para que responda, porque solo podrá tener una sola respuesta clara, ¿no? Como la de, ¿usted presenció todas esas escenas? Es una pregunta que hace que el paciente solamente tenga una respuesta. Vamos con la escucha activa, que esta se trata de escuchar atentamente a todo lo que el paciente nos manifieste y ser empáticos también con lo que nos diga. La técnica del reflejo. Reflejar en nosotros lo que dice el paciente para demostrar que entendemos perfectamente lo que nos cuenta. Como por ejemplo, yo también pasé por lo mismo, también me hicieron lo mismo, etc. La técnica de clarificación. Decirle al paciente que detalle perfectamente su problemática para entender mejor y poder ayudarlo. La técnica de la paráfrasis. Explicar con nuestras propias palabras lo dicho por el paciente, para que él pueda entender mejor todo lo que nos dice. Y por último, el lenguaje no verbal, que es entender los movimientos corporales del paciente, ya que esto nos demuestra muchas cosas y también nos la dice, ¿no? Los movimientos de las manos, los movimientos de los ojos, la mirada no fija, etc. Y finalmente, para concluir esto, en estas entrevistas se busca la precisión de las respuestas, ya que los entrevistados en algunas ocasiones responden de una manera no muy clara. Por eso, el objetivo del psicólogo es conseguir una información más específica para poder cumplir los criterios de un diagnóstico para el problema. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Nayeli Narcomacuri y yo le voy a explicar acerca de las peculiaridades respecto a la interacción. Otro elemento relevante en la interacción de las entrevistas clínicas es tener en cuenta que el profesional y el paciente a menudo tienen diferentes agendas o temas que quieren tratar en la entrevista, objetivos que se proponen lograr. El escepticismo clínico es una de las cualidades de la cual deberá hacer gala el entrevistador, pues le permitirá ser consciente de que el paciente portará una información idiosincronizada sobre su propio punto de vista de los problemas. El proceso se sigue en la entrevista de evaluación psicológica en el ámbito clínico. Es el mismo en el cual otra entrevista pudiendo dividirse en tres fases, inicial, intermedia y al final, como se vio en el capítulo 6. La fase inicial. Los 2 o 3 primeros minutos de la entrevista tienen una gran relevancia. Este primer contacto con el cliente a menudo servirá para realizar la exploración del estado mental o al menos una parte de ella. Por ejemplo, orientación, atención y lenguaje. La información obtenida durante esos minutos se basará en la observación del entrevistador. Fase intermedia. La fase intermedia es los objetos específicos de esta fase serán la identificación del problema, la elaboración y la confirmación de hipótesis diagnosticadas de una primera toma de decisiones en cuanto a la conveniencia o el tratamiento a derivación a otro profesional. Dentro de la fase intermedia tenemos el contenido de la información. Vamos a preguntar al paciente por aspectos personales que pueden ser difíciles de expresar o que quizás no lo hayan hablado con nadie por diversos motivos. La motivación. En muchas ocasiones las situaciones frente a pacientes que han acudido a nuestra consulta porque una tercera persona se lo ha sugerido o incluso les han impuesto. Otra es la propia naturaleza del problema. La falta de conciencia de esta enfermedad es característica de determinados trastornos mentales. Y el último punto es incongruencia entre la queja del paciente y el problema principal. En algunos casos, el paciente acude a consulta motivado por una queja que el entrevistador percibe que no es la principal. En la fase final, uno de los principales objetivos de esta fase será reforzar que el paciente para que vuelva a una segunda cita, que acuda al profesional al que le derivamos o cumple las tareas solicitadas.
Es muy importante no dejar en marcha al paciente con un estado de ánimo bajo o peor de lo que se mostraba al comienzo de la entrevista. Además, se debe manejar posibles resistencias del paciente al final de la entrevista, que en algunos casos puede ser interpretada como un abandono o una pérdida parte del entrevistado. Recogida de información. ¿Qué información recoger y cómo? En este tipo de entrevistas, la información a recoger aborda las siguientes áreas: historia clínica o historia personal y del problema. Con esto sabremos sobre la salud presente y pasada del paciente, incluyendo estado de salud actual, enfermedades sufridas hasta la fecha e historial familiar. El examen del estado mental o psicopatograma. Se pide esto para poder revisar el estado mental del paciente y sus datos para la historia clínica, en donde se exploran a través de todo el proceso de entrevista. El diagnóstico clínico. En esto se suelen realizar siguiendo los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y los descritos por la Asociación Americana de Psiquiatría, APA. Una vez se analiza el estado mental del paciente, se utilizarán entrevistas estructuradas para recolectar información de manera exhaustiva. Las entrevistas estructuradas son inflexibles, por lo tanto serían las mismas preguntas a todos los clientes, sin importar las características que estos tengan. Aumento de validez en el contenido. Esto ayuda mucho a la creación de un plan de tratamiento. Hay mayor concordancia entre los entrevistadores, ya que se felicita gracias a la estandarización que ofrece la entrevista. Estas duran más tiempo y son más tediosas, pero se pueden obtener mejor información y analizar el problema de investigación de manera integral, haciendo preguntas precisas. Suelen abordar todos los diagnósticos debido a que es fija y a menudo generan resultados fiables que se ejecutan rápidamente. Son muy útiles en el ámbito de la investigación, ya que emplean las bases de preguntas diagnósticas, operativizan y facilitan los estudios epidemiológicos. Elementos diferenciales de este tipo de entrevista. Elemento 1. El objetivo final es hacer la evaluación y un diagnóstico correcto y permitir la planificación de un tratamiento. Se desarrolla a través de una conversación con una finalidad, ya que se centra en la demanda del sujeto, en la explicación de su problema. Elemento 2. En este caso será sobre diagnósticos de trastornos mentales, cuyo criterio debemos manejar para poder dirigir las preguntas en ese sentido. La información que aporta el sujeto plantea desde su punto de vista cuál es la elaboración personal de los acontecimientos por lo que se consulta. Elemento 3. Aquí se valoran los síntomas y problemas psicológicos y la entrevista dará paso previo a cualquier tipo de tratamiento o intervención. Elemento 4. Se requerirá un buen conocimiento psicopatológico y diagnóstico, y se tratará de entrevistas no estructuradas. Elemento 5. Recabar información en las entrevistas de evaluación para obtener posibles ganancias secundarias que esté obteniendo el entrevistado. Se organizarán otros nuevos datos que permitirán complementar la hipótesis y las alternativas de la acción posterior. Elemento 6. El entrevistador abordará su experiencia y trabajará con las técnicas que éste considere más adecuadas. Se determinará el tipo de información que se maneja y se tratará de información privada, a menudo con alta carga emocional. En este aspecto hará que los clientes muestren reticencias al hablar de diversos temas.